Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a otro episodio de Historia del Arte. Pues vamos a empezar. Lo primero quiero decir que pensaba que este tema que vamos a tratar, que es el arte románico y el gótico, por cierto, aquí atrás tengo a Dalí, ya que estoy, y pensaba que me iba a divertir, bueno, pensaba que me iba a aburrir más de lo normal, más que el tema egipcio, griego, el tema prehistórico también. Y la verdad es que me ha entretenido más de lo que pensaba, de hecho me he explayado bastante, así que voy a intentar explicarlo todo un poco rápido porque si no me puedo tirar aquí 30.000 horas. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a empezar ya. Pues vamos a empezar primero con el arte románico. Voy a explicar un poco lo que he aprendido con todos los documentales. ¿Qué es el arte románico? Pues el arte románico es un arte que empieza en el siglo XI. Tiene un carácter internacional, es decir, está en toda Europa, todo el continente europeo, y es el primer gran estilo internacional de la época medieval. El segundo será el gótico, que luego veremos. ¿Y por qué se llama gótico? Porque es como o sea, es el que recibe toda la tradición romana, ¿no? Sobre todo en el campo de la arquitectura, por eso se llama románico. Aquí vemos ejemplos, voy a quitar... Ay, no me deja quitar el iconito de esto. ¿En serio? Así sí que me deja. Vale, vale. Pues vamos a poner aquí. A lo mejor molesto mucho el trabajo. Tengo luego fotitos allá. Vale. De acuerdo. Pues o sea, las características de este estilo se deben como todo a unas circunstancias históricas, en este caso a tres. Una de ellas es el feudalismo, en el tema de, o sea, el hecho de que sea una imposición y que sea una estructura de poder político. El fenómeno de las peregrinaciones, para los que no sepan, pues la peregrinación es cuando iban andando de catedral en catedral, a veces incluso dormían en algunas, incluso en otras. Se han llegado a utilizar como casa para que los peregrinos que quedan a dormir y han tenido que construir encima, como vimos en la clase anterior. Y bueno, el monopolio de la iglesia, que ya sabéis, aquí quien tiene dinero, pues manda. Entonces todo el arte va a estar influenciado por la iglesia, por supuesto. Entonces vamos a empezar explicando un poco la arquitectura. La arquitectura, como hemos dicho, religiosa. Manda la iglesia, pues los temas religiosos, que por cierto son muy bonitos. Como sobre todo es todo el arte románico, no solo la arquitectura, la escultura y la pintura va a ser mayoritariamente religioso. Por lo que he dicho antes, la iglesia tiene mucha importancia a nivel de poder y económico y es la principal impulsora de la creación estética, lo que he dicho antes, vamos. Y por tanto el edificio más importante va a ser la iglesia y otra institución bastante importante va a ser el monasterio, que vemos aquí las diferentes fotos de cada uno. Aunque bueno, va a existir también una arquitectura militar de castillos románicos. El que vemos aquí a la derecha, por ejemplo, es en el que se inspiró Walt Disney, como dijo uno hace poco. Y bueno, eso es bastante interesante. ¿Y por qué eran tan grandes y eran tan fuertes? Pues porque buscaban una monumentalidad, buscaban que perdurasen en el tiempo, que tenían un deseo de que fuera lo más grande y perduradero posible en el tiempo. Y bueno, vamos a explicar un poco las plantas de esta arquitectura románica. En este caso tenían forma basilical, tenían tres o cinco naves, podéis ver aquí el croquis. Y bueno, de las naves, la central era la que más alta y ancha era en comparación con las laterales. Además contaban con crucero, que sería esta parte de aquí, los ábsides, que serían estos dos semicirculitos de aquí, y el pórtico, que estaría en la entrada, que sería esta parte de aquí. Después, pues a lo largo del tiempo, se iba agrandando el crucero que hemos visto y configuraría lo que se llama la planta de cruz latina. El fenómeno de las peregrinaciones también afectará lo que he dicho antes. A través de las peregrinaciones tenían que hacer cambios un poco en la estructura para adaptarse a ellos, ¿no? Entonces incluyeron las girolas, que son las de aquí, o ambulatorios también se llaman, y se multiplicaron las capillas y los altares. El principal
elemento tectónico, perdón, de las iglesias es el muro. ¿Por qué? Porque es el que actúa como sostén, es lo que soporta todo. Y tenían, al ser tan grande y querer tanta monumentalidad, pues tenían que hacer las paredes de doble pared, tenían que hacer unos cimientos muy fuertes, aquí lo vemos, profundos cimientos, para irlo, un muro bastante grueso, y fuera siempre hacían contrafuertes para soportar todavía más grueso. ¿Cuál es lo malo de esto? Pues que claro, al tener tanto soporte que poner, pues las ventanas eran muy pequeñas, entonces dentro había mucha oscuridad y era todo muy oscuro. Después veremos que eso cambiará cuando llegue sobre todo el gótico. Aquí lo pone, las ventanas que se abren son pocas y estrechas, se disponen en grandes contrafuertes. Bueno, esto ya lo he dicho, aquí podéis ver los contrafuertes, las ventanas que son minúsculas. Y bueno, también tenía un sistema de soporte interno, no solo externo, y pues que ayuda a soportar todo ese peso. Entonces cuenta con dos elementos principales, uno es el pilar románico, que suele ser de sección cuadrada o cruciforme. Aquí vemos el pilar, de qué tipo sería, de qué forma, con medias columnas adosadas en sus frentes. Aquí vemos el ejemplo, ¿vale? Y los arcos que se apoyan sobre ellas, que son mayoritariamente de medio punto, los transversales se llaman fajones, y los formeros. Los fajones serían estos, y los formeros serían los que están en la parte lateral. Y la gran aportación de toda esta arquitectura románica es sobre todo las bóvedas de piedra, que bueno, estaban bastante altas, como es lógico, y tenían unas dimensiones bastante grandes. La más habitual se llamaba bóveda de cañón y estaba reforzada por arcos fajones. Por supuesto, también se utilizaba en las naves centrales, al ser lo principal, ¿no? Se da por hecho. Y en las laterales están las bóvedas de arista, de acuerdo, que son estas que veis que son más pequeñitas. Antes habéis visto el esquema de la nave, pues estas estarían en los laterales. Vamos a ver un poco también la decoración de toda esta arquitectura, ¿no? Vemos que son bastante geométricas, ¿de acuerdo? Y he puesto algunos ejemplos de las decoraciones que se utilizaban en esa arquitectura. Uno de ellos son los canecillos, espero que se esté viendo el símbolo del ratón, porque si no estoy señalando todo el rato para nada. Que serían estas cositas de aquí, ¿vale? Que si os recuerda algo, serán unas gárgolas, pero todavía no me llega ahí. El ajedrado jaque es que recuerda también al ajedrez, que sería esto, la decoración de bolas. O los modillones de rollo, serían estos, ¿de acuerdo? Esto es pues arquitectura decorativa. Y también, bueno, algunas tenían una utilidad. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Tiene un componente sobre todo religioso, pero no solo en la arquitectura, también en la escultura y en la pintura y en la miniatura. Perdón si estoy yendo muy rápido, pero es que ya he dicho que hay un montón de cosas que he escrito y si no me puedo tirar aquí siglos, ¿vale? De acuerdo. Pues vamos a explicar un poquito todo este arte que hemos dicho, ¿no? Que es religioso. Pero aquí hay un cambio, ¿vale? Si os fijáis, o sea, el arte de aquí ahora no se parece al que hemos visto siempre del clásico. Ahora mismo estamos viendo un arte que es más antinaturalista, más, entre comillas, feo. No feo, porque es muy bonito, pero parece como que es raro, ¿no? Por ejemplo, este Jesucristo se le ve muy raro, tiene los ojos muy grandes, las orejas muy grandes y la boca muy pequeña. Pero esto tiene un porqué, no se hace porque sí. Y es que este arte más naturalista intenta hacer una representación más mística del mundo. Intenta hacer ver como el mundo más espiritual, un poco alejado de la realidad. Y nos está diciendo algo que os voy a decir luego, ¿vale? Bueno, da igual, no me puedo contar, lo voy a contar ya. Nos está enseñando, se está alejando de alguna forma del arte clásico que busca la perfección, la armonía, cuerpos perfectos, medidas perfectos, y ahora no importa tanto eso, nos metemos más en el mundo místico para enseñar, para ilustrar. Es un arte simbólico. Los ojos grandes y las orejas grandes es porque nos está diciendo que hay que ver y hay que escuchar bien la palabra del Señor en este caso, y la boca pequeña porque para escuchar tenemos a veces que callar. Y bueno, aquí vemos los ejemplos.
Lo que he dicho es la antítesis del arte clásico que hemos visto hasta ahora. Voy a cortar esto para que se lea. Lo que he dicho es todo como uniformidad, desproporcionado, es todo más esquemático y no busca la realidad, busca lo espiritual y lo divino. Un arte anticlásico. Pasamos a la escultura, ¿de acuerdo? Como adaptación al marco arquitectónico, esto es bastante importante, se empieza a utilizar la escultura para decorar la arquitectura. Es un elemento complementario de la escultura de la arquitectura. Aquí vemos un ejemplo, luego vamos a ir viendo más. Todas las características, las características de esta escultura es que tiene un contenido religioso, que es raro, esto no me suena, creo que no lo he dicho ya 1000 veces. Anticlásico, creo que tampoco lo he dicho 1000 veces. Y ahora sí que lo nuevo. Tiene más rigidez, si os fijáis las esculturas están muy rígidas, están muy quietas, siempre están con esa frontalidad, contenido simbólico también hemos dicho, y tienen una gran fuerza expresiva, ¿de acuerdo? Pero no tiene prácticamente nada de movimiento, si lo vemos, aunque bueno, esta figura por ejemplo la explicaron en clase, que es Judas metiéndole la llaga a Jesús porque no se creía que había resucitado y dijo, si viene Jesús le voy a meter la llaga, el dedo en la llaga, tal. Quizás por eso se salió esa expresión. La localización más habitual de este tipo de escultura decorativa es en las portadas de los templos, como vemos aquí, en los capiteles figurados. ¿Qué temas destacan? Destacan el Pantocrator. El Pantocrator, siempre digo Pantocrator, no sé por qué. El Pantocrator es este, vemos que está rodeado de los 4 tetramorfos o apóstoles. Y bueno, aquí está el crismón trinitario. A mí este me gusta, bueno, el Pantocrator también me gusta bastante, pero este también me gusta. Y el tema del vesticiario, que lo vemos aquí también, la técnica para que se vea. Esto lo vamos a ver también en pintura luego, bastante, lo del Pantocrator, así que no os preocupéis. Existe también una escultura de pequeñas tallas realizadas en madera o marfil, cuyos temas son sobre todo Cristo crucificado, Malestas Domini llamado, y la Virgen como el niño representada como Teotronos. ¿Qué quiere decir esto de Teotronos? Si os fijáis, la Virgen está como si tuviera forma de silla, en realidad es el trono de Jesús. Ella prácticamente está haciendo como si fuera un trono para él. Y pasamos a la pintura, que se desarrolla en los muros de la iglesia o sobre tablas de madera. Este ejemplo en la iglesia y este en las tablas. Y tiene, sobre todo, dos objetivos, ¿de acuerdo? El primero, decorar los espacios sagrados, ¿de acuerdo? Y el otro, seguramente os suena que os lo he dicho antes. Exactamente. Divulgar, ilustrar al creyente, enseñarle. Es como una especie de... quieren utilizar la pintura como vehículo de comunicación, de decirle al creyente, haz esto, o esto fue lo que pasó. En este caso, pues, lo podemos ver aquí como ejemplo. Antes, el Pantocrator. Y bueno, tiene dos características, la que hemos dicho, un carácter simbólico y un sentido narrativo. Estoy repitiendo un poco lo mismo, ¿vale? Pero es que la escultura y la pintura, ya veréis que se repiten muchas cosas. Aquí vemos más ejemplos. Tiene más expresionismo que antiguamente. Y otras características, viendo por ejemplo a Jesús aquí, es que tiene unos detalles mucho más simples, los trazos son mucho más gruesos, tiene una lectura clara de las imágenes, tiene la aureola, lo que hemos dicho antes, los 4 tetramorfos rodeándole en un círculo, los pies en forma de V, los dedos así, todo significa, todo tiene un simbolismo, todo intenta decirle al creyente algo, ¿no? En este caso lo que hemos dicho antes también, lo de los ojos grandes, las orejas grandes, la boca pequeña. Esta es una de las que más me gusta. Y más características. Por ejemplo, aquí vemos que tiene bastante simetría. También hemos visto lo de la frontalidad, la rigidez, también lo hemos dicho en la escultura. Y aquí, una cosa que vamos a ver que no sale en la escultura es la intensidad de color, ¿de acuerdo?
si os fijáis, pues tiene mucho impacto de color. De acuerdo, pues lo volvemos a ver. El tema del Pantocrator. Aquí, en este caso, está la Virgen. Y esto sería una pintura que narra el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Se vuelve a repetir lo de la escultura y sigue habiendo, pues, lo que pone aquí, una jerarquización espacial de los temas. Pues Jesús está aquí, etcétera, ¿no? Están como posicionados jerárquicamente, perdón. Y pasamos al arte gótico, que me gusta mucho más que el románico, pero bueno, que para opiniones, los colores. ¿Qué es el arte gótico? Pues es un arte que surge después del románico, en los siglos XII y XIII, y también, por supuesto, es internacional en toda Europa, y surge sobre todo a través de un cambio económico y social. Ya deja de ser la Iglesia la que tenga tanto poder, ¿no? Tanto monopolio, por decirlo así. Y ahora hay una nueva clase que se va a imponer un poco, ¿no? Y va a transmitir sus ideas, que es la burguesía, y las va a trasladar al arte, ¿no? El renacer de las ciudades, los burgos, la nueva burguesía. Bueno, lo que he dicho, ahora van a tomar ellos el protagonismo y sus ideas y sus gustos lo van a transmitir al arte, pero va a seguir teniendo un componente muy religioso. Lo que hemos dicho, ahora va a ser un poco más, va a ser un arte más sensible, más realista, ¿de acuerdo? Acorde a la nueva clase que es la burguesía. Y bueno, el arte gótico, pues lo hemos dicho, si va después del arte románico, es la segunda gran manifestación artística del periodo medieval. Son las dos más importantes, ¿de acuerdo? Y este viene después. Y lo que hemos dicho también, tiene un gran carácter internacional en toda Europa. Aquí vemos ejemplos. Pintura, arquitectura. De acuerdo. ¿Y cuál va a ser el edificio principal? O sea, lo prácticamente más importante en todo esto, sobre todo en la arquitectura, va a ser la catedral gótica. Va a ser el edificio emblemático del nuevo estilo, y buena parte de la arquitectura, prácticamente todo lo van a introducir a través de la catedral. Y esto es lo más impresionante para mí de todo lo que he visto. Ha sido lo más impresionante. Luego iré explicando más cosas porque si no lo voy a explicar ya todo y no es plan. La catedral es la iglesia de la ciudad, cuya importancia y monumentalidad sigue teniendo monumentalidad, y de hecho vamos a ver que incluso más pronto compite con la de los antiguos monasterios. Sigue primando el tema religioso, pero, como hemos dicho antes, responde a una nueva sensibilidad que defiende la burguesía, que ahora vamos a ver lo que es. Viene definida esta catedral gótica por dos cosas principales a diferenciar con la románica. Una es la monumentalidad. Si antes ya tenían grandes dimensiones, ahora van a ser mucho más. De hecho, ya hemos visto en el otro documental que se llegan incluso a obsesionar tanto que ya va a haber catástrofes, ¿no? Por querer tener la catedral más grande, más increíble. Luego veremos eso. Y bueno, surge un nuevo concepto de religiosidad cristiana que va madurando también a lo largo de este periodo, y que relaciona el concepto de Dios con lo que simboliza la luz. Digamos que básicamente consiguen crear una estructura arquitectónica que, pensándolo, es increíble que lo hicieran en esa época, ¿de acuerdo? Porque ya hemos dicho antes que necesitaban muros muy gordos para sostener las iglesias y todo eso. Y ahora ponen un montón de vidrieras, ponen un montón de ventanas, porque lo que quieren es que ese edificio oscuro antes del románico ahora esté iluminado. Y eso va a ser uno de los grandes cambios del gótico, ¿no? Que por las vidrieras y por las ventanas y todo entre la luz. Y la luz es Dios. Dios es la luz. Entonces, para ellos era como entrar en una catedral, no es seguramente como para nosotros hoy en día. Para ellos antes era como muy innovador entrar en una catedral y que aparte de esa monumentalidad entrara tanta luz, fuera tan iluminado todo, tan bonito. Para ellos era como un vehículo hacia el cielo, como estar de verdad en la casa de Dios, ¿no? Muy bonitas las vidrieras, me encantan. Esto fue por culpa de mi padre, que siempre me ha obsesionado, siempre ha dicho, ay, las vidrieras, tal. Vale.
Entonces, lo que hemos dicho, el espacio interior se va a diseñar para que se llene de luz, como vemos en los croquis y en las fotos reales. Hay un montón de ventanas ahora y luego vamos a ver cómo lo hacen para poder hacer esto, ¿no? Porque necesitarán un soporte diferente al de los muros. Muy difícil de conseguir y bueno, tuvieron que hacer bastantes cambios tectónicos, ¿no? Luego vamos a ver cuál es el tema. Y, por supuesto, se utilizan un montón de cosas nuevas. Por ejemplo, se utiliza un nuevo tipo de arco, que es el arco apuntado, pero se utiliza por una razón, no solo por razón decorativa, que es más eficaz para la transmisión de pesos. Vemos aquí un esquema bastante claro, de acuerdo, lo que hace es transmitir el peso para que entre las piedras ejerzan presión y se sostenga, ¿de acuerdo? Y un nuevo tipo de bóveda que se llama de crucería, cuyos apoyos recaen sobre los pilares fasciculados, que van a ser estos, ¿de acuerdo? Aquí están las bóvedas de crucería, que se llama de crucería, pues porque están cruzadas, obviamente, estarían por aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, para que ya no sean los antiguos muros el sostén de las bóvedas, se emplea ahora un complejo sistema de apoyos a base de arbotantes y contrafuertes exteriores. Estos serían los arbotantes y los contrafuertes exteriores serían esto. Antes solo tenía contrafuertes pegados al edificio románico, ahora en el gótico se van a crear estos arbotantes, ¿no? Para que se transmita el peso de las bóvedas. Sí, sí, pero bueno, lo que es la planta pues no ha cambiado enormemente, se sigue utilizando una planta de cruz latina como hemos visto al final del románico, sigue habiendo 3 o 4 naves, un crucero, tiene girola, capillas radiales y bueno, en las fachadas se exponen grandes torres coronadas por agujas chapiteles, que lo vemos aquí, ¿vale? Lo he dejado ahí señalizado por si no queda claro. Y una decoración exterior cada vez más abundante y recargada, pues lo que hemos visto antes, ¿no? Antes empezaba por pocas cosas, ahora van a ir exagerando mucho más la decoración y va a estar, si veis en las fotos anteriores, está llena de decoración, ¿no? Por ejemplo, esta está lleno de escultura, lleno de decoración exterior, cada vez va a haber más. Y por supuesto la escultura pues tiene un papel protagonista en esa decoración. Ya hemos dicho lo de los contrafuertes o los arbotantes y pasamos a la escultura gótica. ¿De acuerdo? La escultura gótica. ¿Qué va a pasar con la escultura gótica? Que va a ser más naturalista, ¿de acuerdo? Va a seguir siendo religiosa, pero va a ser un poco más natural, pero sigue queriendo hacer una representación mística, perdón, me he liado. Es más natural, por lo tanto, estoy aquí con el románico que he leído aquí, Virgen románica, y no, esta foto la he puesto además de hecho para diferenciar entre la Virgen gótica y la Virgen románica, y es exactamente lo contrario. Se puede ver a simple vista que la Virgen románica es mucho más antinatural, que se aleja mucho más de esa época clásica que hemos visto, y que la Virgen gótica es mucho más realista. De hecho, esta Virgen es clavada a la que tenía yo en el colegio. Madre mía. Lo que pasa es que la del colegio estaba casi desconjarizada ya. Bueno, estas son las esculturas que hemos dicho que ayudan a decorar la parte exterior. Entonces, nada, este estilo va a ser mucho más naturalista, porque ahora son los burgueses los que tienen el mando. ¿Qué características tiene? Es lo que hemos dicho. Presentación naturalista, realista. Recuperan un poco ese arte clásico que se había perdido con el románico. Y bueno, pues al ser más naturalista, por supuesto, utilizan mucho más la gestualidad, la expresividad, pero sigue siendo temática religiosa. Qué raro. Voy a quitar esto para que se vea. Características. Pues las características las vemos en las propias imágenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos que tiene naturalismo expresivo, lo que hemos dicho antes. Pero además va a tener mucho más sentido volumétrico, va a tener mayor perfilado de los pliegues. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos, por ejemplo, en las prendas de las esculturas. Es que parece que se les pega al cuerpo. Parece que tienen una tela fina alrededor. Tienen muchísimo mejor detalle en eso. Y eso lo hacen para resaltar su elegancia. Además tienen un canon de proporcionalidad como en el clásico, ¿no? Ahora como es más naturalista tiene una mayor proporción acerca de la realidad
Y bueno, por si queréis saber lo que es el contrapposto compositivo, os he dejado aquí la definición. Es un término italiano que designa la oposición armónica de las distintas partes del cuerpo de la figura humana, lo que proporciona cierto movimiento y contribuye a romper la ley de la frontalidad. Lo que habéis oído. Antes había frontalidad, si recordáis en el románico, pues ahora, por ejemplo, en la escultura de la izquierda vemos que hay mucho más movimiento, menos frontalidad. Uy, no sé qué es. Ahora. Y la temática varía también un poco, ¿vale? Aunque sigue siendo religiosa. Voy a mover esto, ¿vale? Coloco cada cosa, o sea, lo dejo en un punto. De acuerdo, va a seguir siendo religiosa, como estamos diciendo, pero va a tener una concepción diferente, ¿de acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, esto lo voy a ir explicando más adelante, ¿de acuerdo? En los tímpanos, por ejemplo, aparece el juicio final o Cristo resucitado, ¿vale? Aquí ponemos un ejemplo. Y se completan los programas iconográficos en arquivoltas y jambas, ¿de acuerdo? Las arquivoltas sería esta parte de aquí que tiene forma como de arco y las jambas serían estas esculturas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues los temas estarían los del Antiguo y los del Nuevo Testamento igualmente. No creo que tarde menos que el primer vídeo que hace, pero bueno, no estoy yendo mal de tiempo. La escultura exenta resulta ahora más variada en sus temas y más rica en sus soluciones formales, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho. Ahora, si lo veis, tiene mucho más movimiento, expresa una temática más clara. Aquí, por ejemplo, vemos a la Virgen con Jesucristo. Vamos a ver más ejemplos todo el rato. De acuerdo, pues unos ejemplos que se ven en el documental es, por ejemplo, el de Nicola Pisano, que si no me equivoco es italiano. Sí, se lo pone ahí. O sea que no lo había puesto. Es italiano, efectivamente, y Klaus Schluter en los Países Bajos sería esta de la derecha. Y bueno, esto pues lo pongo yo siempre pues con información de un código QR con información de los autores, pues por si a alguien le interesa saber más acerca de estos autores, lo único que tiene que hacer es coger el móvil y escanear eso y le llevará directo a la información que he puesto yo bueno, la información que he cogido de internet de sus autores, de quiénes son y qué han hecho. Y pasamos a la pintura gótica, que igual que el románico, no igual que el románico, pero en el románico la escultura y la pintura se identificaban muchas características, pues en el gótico va a pasar lo mismo entre sí, entre la escultura gótica y la pintura gótica. Presenta unas características que, lo que he dicho, que entroncan con las de la escultura, quiere decir que tienen relación, ¿no? Y que siguen siendo más realistas y ahí se pueden hacer en dos sitios, de acuerdo, sobre todo están en tabla, pero también se hace mucho pues sobre los muros dentro de las catedrales y todo eso, ¿no? Ay, es difícil catalogar la pintura gótica porque había un montón bueno, desde el siglo XVIII hasta el XV, perdón, desde el siglo XIII hasta el XV, surgen muchas escuelas y muchas tendencias, entonces es muy difícil decir la pintura gótica tenía este estilo. Vais a ver que tiene mucha variedad, pero bueno, eso es bastante guay, ¿no? Porque para que no nos quedemos estancados en un tipo de pintura. Aquí vemos un tipo que sería el gótico lineal, que se desarrolla en el siglo XIII y vemos los ejemplos a la derecha. Este ejemplo, por ejemplo, sería de una vidriera, ¿vale? Y se identificaba por eso, ¿no? Por la estética de la vidriera que hacían ellos y por los trazos gruesos y las grafías esquematizadas. Luego estaría el gótico internacional, que surge a partir del siglo XIV, que tiene unas formas más realistas todavía, que juega mucho con la perspectiva, tiene bastante preocupación en el detalle y bueno, fijaros aquí en el ratoncito, aquí. Fijaos en que tiene, pues lo que hemos dicho, mucha perspectiva, mucho detalle, se obsesiona un poco más con eso. Otros tipos. La pintura sienesa, que se desarrolla en Italia a lo largo del 1300 y se produce un gran cambio porque surge una estética diferente, ¿no? Una estética, cortesana. Surgen formas más delicadas y sensuales, acordes con la mentalidad burguesa, como lo que he dicho antes.
A mí concretamente estas dos pinturas me gustan menos que las de otras escuelas, pero ya, como he dicho antes, para gustos los colores. Aquí es que el niño Jesús pues sale un poco, que parece que está enfadado con el mundo. Pero bueno, y los primeros renacimientos, siglo XIV y XV, que se desarrollan con características diferenciadas en Italia y en los Países Bajos. Aquí vemos ejemplos. Por ejemplo, me gustan bastante más. Y los primeros renacimientos. Destaca un autor, que se llama Giotto, que aquí os he puesto también el código QR por si alguien quiere saber más información sobre él. Y está caracterizado porque sus pinturas tienen más robustez y volumen, ¿de acuerdo? Se denominaban, o sea, estaba dentro de un grupo denominado los primitivos italianos. Y bueno, en lo que es la misma rama de los primeros renacimientos surge también, pero en los Países Bajos, no Italia, se gesta también una renovación pictórica de la mano de dos artistas, dos autores que se llaman Johan Eyck y Roger van der Weyden, perdón. Digo, a ver si lo pronuncio bien, casi me sale. Bueno, esta, de acuerdo, pues os digo lo mismo, tenéis la información de los dos autores, este sería el de Roger, este sería el de Jan Barey, y bueno, pues se les denominaba y se les agrupa dentro de los primitivos flamencos, como hemos dicho antes. Una de las obras que más me gusta a mí es esta, y seguramente os suena un montón porque es bastante famosa. No, ahora mismo me estoy acordando, justo ahora mismo, no es fake. Esto creo que era un espejo, lo que hay dentro del cuadro, lo que hay en el centro, que estaba como reflejando el mismo cuadro, ¿no? Incluso puede, si no recuerdo mal, que en el espejo hubiera un pintor, o sea, como que se viera el pintor pintando el cuadro, pero ya a lo mejor me estoy tirando un triple y no es verdad. Pero bueno, luego después de la exposición, a quien le interese lo mira, yo lo miraré también. Los secretos de las catedrales, de acuerdo, ya hemos explicado un poco los tres vídeos, ¿vale? Y vamos a pasar al largo, al de 40 y pico minutos, que se titulaba Los secretos de las catedrales y que, bueno, luego diré mi opinión acerca de él, pero ha sido el que más me ha gustado de los cuatro. ¿Cómo pudieron construir? Y bueno, habla de eso. Habla de cómo pudieron construir los ingenieros las catedrales góticas en la Edad Media y las ventajas de la tecnología y herramientas modernas. ¿A qué os recuerda esto? Exactamente, lo que estáis pensando, a las pirámides egipcias. Fue como, bueno, incluso en la época prehistórica también nos pasó, ¿no? Que había momentos en los que decíamos, ¿cómo eran capaces de hacer esto en esa época? Que nosotros ahora con la tecnología que tenemos, vale, pero antiguamente ellos, por ejemplo en este caso, es que ya muchos no sabían ni leer ni escribir. ¿Y cómo podían hacer esas catedrales sin tener esos materiales que tenemos ahora, sin tener esta tecnología? Bueno, pues es más o menos lo que intenta desvelar en este documental. Y es que la teoría empieza a partir de que, por lo visto, hay un código matemático oculto extraído, o eso es al menos lo que apoyan algunos autores, ya veremos si es verdad o no, en las páginas de la Biblia, y que a raíz de ese código matemático oculto se hacen las medidas de las catedrales, ¿de acuerdo? Entonces la gente, los ingenieros que creaban las catedrales recurrían a esas proporciones, a esas cifras divinas de Dios, ¿no? Que utilizó Dios para crear ese universo. Pero también hay que decir una parte negativa, por mucho que fuera un gran logro hacer esas catedrales en esa época con tan poca tecnología, algunas estuvieron a punto de desmoronarse, incluso algunas tuvieron algún derribo, que se cayeron piedras en medio de una misa. Entonces, pues, tampoco estuvieron muy cuidados. Entonces, bueno, hay que destacar que en ese siglo, en el siglo XII, la piedra, trabajarla era un trabajo muy difícil. Y bueno, el documental habla de un grupo de personas al sudeste de París, en Francia, que están construyendo un castillo medieval utilizando solo las técnicas que utilizaban ellos para descubrir cómo lo hacían, ¿no? Y una de las cosas que construyeron y que descubrieron era lo que se llama la noria de las ardillas, que podía incluso levantar 6 veces más el peso de una persona. Y es como vemos en esta imagen una persona dentro, pues como la típica rueda de ardilla,
andando, aunque el tío dice que le cuesta más de lo que parece. Entonces eso, por ejemplo, lo utilizaban para subir las piedras a modo de grúa. Entonces, hablan también de un material para pegar las piedras, pero realmente descubren que lo que realmente une al castillo es el peso y la presión del mismo. Entonces es prácticamente todo muy matemático. Entonces, en el románico ya sabemos que la manera de construir esos monumentos tan grandes era mediante unos muros muy gruesos, pero la pregunta es cómo lo hacían en el gótico, teniendo unos muros tan delgados y teniendo unas catedrales tan altas y tan increíbles, con vidrieras incluso. ¿Cómo lo hacían? Pues luego lo veremos. Eh, Hablan de que la respuesta a esto puede hallarse en una capilla situada ahora en California, porque fue transportada pieza por pieza por otro tío. Y bueno, que han estado reconstruyendo todo, de acuerdo, a ver cómo lo hacían. Lo que pasa que este sitio es muy peculiar porque tiene una parte que es la trasera, que es románica, donde tiene unos muros más gruesos, y la parte delantera es gótica. Como hemos dicho, pues es más fino y permite más la entrada de luz. Por lo tanto, tiene también los arcos apuntados. Entonces se preguntaron, ¿son estos arcos la clave de esta construcción de altos muros sin necesidad de muros tan gordos como en el románico? Pues descubrieron, construyendo un arco apuntado ellos mismos, que el arco apuntado redirige la línea de tensión, es decir, la gravedad, y la redirige hacia el suelo en vez de hacia los lados, de tal forma que al final pues podía sujetar la catedral porque no hacía esa presión hacia los lados. Pero ¿qué es lo malo? Tenía una cosa negativa que tenían que solucionar y es que crea tensión en lo alto de los pilares. Otros investigadores, vemos aquí fotos de una máquina que tenían ellos increíble, que utilizaban por láser y todo. Pues estaban en la catedral de Amiens y había grietas, estaban en peligro de un posible derrumbe, entonces querían ver qué estaba pasando, ¿no? Descubren que los pilares no están rectos, como vemos aquí, y que los arcos se mueven en dos direcciones distintas, hacia adentro por abajo y hacia afuera por arriba, de tal forma que ejercía presión sobre los pilares y que al final esa presión podía haber acabado en que se cayera la catedral, es decir, que por muy bien que estuviera hecha la catedral, al final tenía ese fallo que poco a poco estaba gritando todo, ¿no? Lo que pone aquí, tarde o temprano, pues todo se volvería abajo. Junto con el arco apuntado, como hemos dicho, el arbotante fue la segunda innovación del gótico y esto fue la segunda parte clave para poder hacer esas catedrales, ¿no? Y poder captar esa luz, la luz de Dios, ¿no? Y alcanzar esas alturas tan increíbles. Pero como pone aquí, es un castillo de naipes. En el momento en el que quitábamos una piedra o surgiera algún problema, como es como es cada piedra la que ejerce presión, todo se iría fuera. Y bueno, aparte del arco apuntado y el arbotante, la bóveda de crucería es la tercera innovación del gótico. ¿Por qué? Porque trabaja con el arco apuntado y el arbotante para hacer lo que hemos dicho, ¿no? Sujetar todo eso. Voy a quitar esto. Entonces, bueno, los arquitectos pues crean un esqueleto que sostiene el peso del edificio y lo redirige hacia el suelo. Se pasa. Vamos. Ahora. De acuerdo, pues vamos a hablar de ese código matemático que hemos visto antes. Otros investigadores estuvieron cogiendo las medidas como pues con esta tecnología que sale y estuvieron midiendo las catedrales y luego estuvieron yendo a bibliotecas pues para ver si tenía alguna relación, a ver si de verdad había un código divino o algo. Y se descubrió que el templo de Salomón, que medía 30 codos hasta el primer piso, como vemos aquí, y 60 hasta el segundo, medía lo mismo en pies que en la catedral de Notre Dame. También descubrieron que cada lado del cuadrado central de la nave de Amiens mide 50 pies romanos, un dato importante en la Biblia, porque el arca de Noé medía 50 codos, lo mismo. Y otro dato bastante importante es que la altura de la catedral medía
144 codos. Que era importante, pero me iba a dar un ataque de tos. Y lo he parado un segundo. ¿Por dónde iba? Sí, tiene una altura de 144 codos y no era casualidad, porque según la Biblia, lo que es la ciudad de Dios estaba a esa altura, ¿no? A 144 codos. Entonces la catedral medía 144 pies romanos, ¿de acuerdo? Para ganar, bueno, esto también es interesante. Estaba la catedral de Amiens por un lado y la catedral de, no sé cómo se pronuncia, no me acuerdo cómo lo pronunciaba en el vídeo. No me acuerdo. Entonces, lo que hicieron los habitantes de la segunda catedral es que, en lugar de usar el pie romano como medida para hacer la catedral, querían hacer una más alta, ¿no? Para competir. Están como compitiendo quién tenía la mejor, la más majestuosa, más alta. Entonces cogieron y dijeron, vale, pero como tiene que medir 144 porque lo pone en la Biblia, porque es el código de Dios y es la cifra de Dios, la divina, dijeron, pero vamos a utilizar pies reales, que son un poco más largos que los romanos. Entonces consiguieron una catedral más alta, pero seguía midiendo 144 pies. ¿Cuál fue el problema? Que se tiraron un poco el triple y provocó que se derrumbara. Actualmente esa catedral está bien, pero por la tecnología de hoy en día que se le ha puesto, ¿no? Para que no se le derrumbara. Pero vamos, que cuando se derrumbó había gente dentro, aunque lo único que pasó fue que uno se fracturó el brazo, si no mal no recuerdo. Y bueno, pues las conclusiones de todo esto, ¿no? De acuerdo, me las he apuntado pues porque me han surgido bastantes cosas. Lo primero es que, lo que he dicho al principio, ¿no? Los documentales me han gustado bastante más de lo que pensaba que me iban a gustar. Y porque, bueno, cuando yo estaba en el instituto, la verdad es que la asignatura de arte machacábamos mucho el gótico y el románico, sobre todo porque era un colegio así católico. Pero es que lo daban de una forma muy, no sé, no explicaban bien, no lo hacían lo hacían muy de forma aburrida. Entonces yo al final le terminé cogiendo un poco de tirria a todo esto del románico y el gótico. Y siempre pensaba, "Buah, románico y gótico, lo odio". Pero luego hablábamos de Egipto, de Grecia y tal, y como tuve una profesora muy buena en historia clásica, pues me gustaba. Y el paleolítico también me gustaba, y los más los más, jolín, no me sale la palabra, los más contemporáneos, pues también me gustaban más, ¿no? Pero el románico y el gótico le tenía mucha tierra. Y la verdad es que las clases y viendo los documentales me he dado cuenta de que no es tan difícil aprender sobre esto, y que he estado viendo un montón de catedrales sin saber cosas que me habría gustado saber al verlas de verdad, ¿no? Por ejemplo, antes no era capaz de diferenciar entre una catedral románica y gótica, y ahora lo veo lo más fácil del mundo, y solo yendo a una clase y viendo unos vídeos, ¿no? Y encima lo haces con placer. Yo siempre recalco que lo más importante en la enseñanza es la metodología, y en este caso pues vuelvo a resaltarlo por la experiencia que he tenido con esto. Entonces me ha gustado bastante. Si me he currado tanto el PowerPoint y estoy tanto tiempo hablando, no es más que nada porque realmente me gusta y me ha entretenido. Y bueno, pues me alegro, la verdad, de que haya salido al final así. Y bueno, tengo la sensación de que he aprendido más ahora que en todo lo que estudié en el instituto, pero bueno, es un poco triste, pero ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, respecto a los vídeos, como he dicho antes, me ha gustado más el de los secretos de las catedrales, pero me ha pasado un poco como con el de la prehistoria, ¿no? Que no es tanto por lo que dicen, sino por la forma de decirlo. Por eso me ha gustado más el de los secretos. El otro era más, aprendías mucho más, y de hecho de ahí he sacado la mayor parte explicativa y teórica de todo, y he aprendido más que con los otros vídeos, pero era más aburrido, era como que te meten ahí toda la teoría de golpe, ¿no? En 10 minutos. El otro era más relajado, cogías apuntes de vez en cuando, no todo el rato. Y bueno, lo que he dicho antes, que esta metodología, estas documentales y las clases, pues tienen una mejor metodología para acordarte el resto de tu vida. Y bueno, lo que más me ha impactado de los documentales ha sido lo
lo de no haber pensado que la gente que hacía esas catedrales, sobre todo las góticas, no sabían ni leer ni escribir. Y sin embargo lograban hacer esas catedrales, no era como en la prehistoria, que prácticamente no sabían ni hablar, pero, pero construían grandes cosas y tenían un arte increíble, que vamos, que ni muchos haríamos hoy en día. Entonces, en cierto modo, tenían una inteligencia formidable y sobre todo yo creo que fue por una gran motivación. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado a los que vean este vídeo porque lo colgaré en YouTube y al que me vea. Y bueno, pues me despido con una frase de arte que dice: el arte es arte gracias al hombre y la belleza del hombre es gracias al arte. Y bueno, pues con esto me despido. Muchas gracias por escucharme y todo y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Bye bye.